Dirección General Impositiva realizó una inspección a la Asociación Uruguaya de Fútbol, Peñarol, Nacional y a los clubes en desarrollo que participaron en torneos internacionales para determinar si están tributando correctamente los aportes vinculados a premios para jugadores y cuerpo técnico. Los controles se realizaron en el marco de una acción iniciada por Wanderers hace 4 años para denunciar la inequidad tributaria existente en el fútbol local y generaron malestar en la dirigencia de varias instituciones. Hasta el momento no trascendió si la DGI detectó maniobras de evasión impositiva de los clubes o la AUF, que mantiene otro litigio con el organismo recaudador por el IRPF que debería haber pagado al rescindir el contrato con el maestro Oscar Washington Tavares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo en un mediodía que se presenta con un cielo claro y va a seguir así durante toda la tarde, según nos está diciendo Inumet, con una máxima de 24 grados. Estamos viendo ya las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención porque en Edil Hugo Prato, desde Juan Poli hasta Boulevard España, hay afectación por un llenado de hormigón. El tránsito allí está cortado. Van a estar hasta las 6 de la tarde y por ejemplo, en Carlos Solé, desde Atanasio Aguirre hasta Avelino Lerena, también está cortado el tránsito hasta las 4 de la tarde. Algunas de las informaciones que proporciona la Intendencia en sus redes sociales. Compartimos ahora los principales titulares. El sindicato médico denunció graves carencias en el Hospital Vilar de Bo y funcionarios aseguran que faltan medicamentos. La unidad de víctimas de Fiscalía asiste al adolescente que presentó denuncia por violación durante la fiesta organizada por el Partido Nacional por los festejos del No. La intendenta Carolina Cose participó de la cumbre de Mercociudades en Tandil, donde se anunció que a fin de año asumirá la presidencia pro tempore. Después de turismo se terminan las cuarentenas en centros educativos y el uso obligatorio de tapabocas para los estudiantes. El presidente de Francia encabeza sondeos para la primera vuelta del domingo, seguido por una ultraderechista y un líder de extrema izquierda. Conocemos ahora en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Luca Veloz. Buen mediodía. Luca, para ti, bienvenido. Adelante, ¿dónde estás? Buen mediodía, Rosina. Estamos en la Asociación de Funcionarios Judiciales, en su sede, porque el sindicato está reclamando la reposición de 40 cargos de alguaciles que durante la gran parte del siglo XX, antes de la dictadura, funcionaron en nuestro país y que, bueno, hacían las veces de auxiliares de la justicia en cada procedimiento. Y ante esta ocurrencia de denuncias de abuso policial, el Sindicato de los Funcionarios Judiciales entiende que es pertinente retomar esta función de alguaciles para que acompañen en cada procedimiento y así aseguren la garantía para todos y todas en la justicia. En minutos vamos a estar ampliando sobre esto. Muchas gracias, Luca. Vamos a Mauricio Pérez, que está en un lugar muy querido y además en un lugar donde están anunciando algo muy esperado. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, nos encontramos aquí en la sede de Cinemateca. Se acaba de terminar el lanzamiento del 40º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay de Cinemateca. Sobre este y otros temas vamos a estar hablando con la directora de Cinemateca en algunos instantes. Muchas gracias, Mauricio. Entre tanto, le contamos que funcionarios médicos del Hospital Vilar de Bo están denunciando fallas en la atención en puerta de emergencia. Esto es debido a que no se cumplen las dotaciones mínimas necesarias. Esto se dijo en un comunicado de prensa que publicó esta mañana el Sindicato Médico del Uruguay. Y desde la Comisión Interna del hospital se está respaldando este reclamo y se está advirtiendo además por la falta de medicamento esencial para los pacientes. El comunicado de las y los funcionarios médicos del Hospital Vilar de Bo informa que desde principios de febrero representantes del núcleo de base del centro asistencial realizaron varias denuncias vinculadas a la atención en la puerta de emergencia que afectan la correcta atención de los pacientes así como las condiciones de trabajo.
Agrega que en el día de hoy se sumaron los brotes de COVID que agravaron la situación, ya que durante todo este periodo hubo varios profesionales con licencias médicas, además de aquellos que tuvieron en plena licencia reglamentaria. El sindicato médico sostiene que no es posible funcionar correctamente sin contar con camas disponibles para el ingreso a valoración médica. Así se trastoca el debido trayecto de los pacientes, se limita el ingreso a piso y la atención de los pacientes externos por la falta de posibilidad de resolución de la internación, dice el comunicado. Los trabajadores informan también que a partir de este lunes 4 de abril comenzó a regir el nuevo protocolo de visitas de los familiares que se distribuye en los días de semana de acuerdo a las salas de internación. Por su parte, desde la comisión interna del hospital se respalda el reclamo del personal médico y se muestra preocupación por la falta de medicación. Por su parte, desde la comisión interna del hospital, los funcionarios no médicos, se respalda el reclamo de los galenos y se muestra preocupación por la falta de medicación. Las autoridades de la salud y de la educación decidieron que desde el martes 19 de abril se van a eliminar las cuarentenas en todos los centros educativos y el tapabocas va a dejar de ser obligatorio. Las medidas decididas a aplicar después de la semana de turismo implican la eliminación de la cuarentena para los estudiantes que estuvieran en un salón que registre un brote de coronavirus con 2 o más casos confirmados y solo los contagiados tendrán que aislarse. Si bien el uso de tapabocas dejará de ser obligatorio para los escolares, sí será recomendado. Los únicos que mantienen el uso obligatorio son los funcionarios que manipulan alimentos. Las medidas se resolvieron esta mañana en una reunión entre los ministros de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y Salud Pública, Daniel Salinas, junto al presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, para tomar la decisión respecto de los protocolos aplicados en los centros educativos tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de que se decretará el final de la emergencia sanitaria. La persona que tiene síntomas se le pide idealmente que no vaya a clases, y sino que vaya con tapabocas mientras tenga síntomas, y el resto siga asistiendo normalmente, dijo el ministro da Silveira al diario El País. La unidad de víctimas de Fiscalía asiste a la adolescente víctima de una violación grupal durante una fiesta del Partido Nacional por el triunfo del no y mañana deberá ratificar la denuncia. Los hechos ocurrieron el sábado pasado en la chacra San Francisco de Paso de la Arena, donde el dirigente herrerista Sergio Del Pino, suplente de la senadora Gloria Rodríguez, desarrolla su actividad laboral. La madre de la víctima que formalizó la denuncia contó que su hija se desvaneció mientras buscaba a un amigo. Fue trasladada al Centro Coordinador del Cerro, a donde llegó con convulsiones. Desde allí la llevaron al Hospital Pereira Rosell y en adelante recibió asistencia multidisciplinaria en la Asociación Española. La joven de 16 años le aseguró a una ginecóloga haber sido abusada sexualmente por 2 asistentes a la fiesta dentro de uno de los baños del establecimiento de eventos. Según declaró la víctima, estaba alcoholizada y antes había perdido el conocimiento. La médica diagnosticó sospecha de abuso sexual con lesión a nivel genital. Del Pino y otras 3 personas ya declararon ante la policía como testigos. Si bien por ahora no hay imputados por el delito denunciado, el fiscal Federico Pion pidió la grabación de las cámaras instaladas en el lugar para avanzar en la investigación y citó para mañana a la víctima y su madre para que ratifiquen la denuncia. El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, se reunió ayer con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que previamente al referéndum del 27 de marzo había cuestionado a este organismo y considerado que debía ser reformuladas sus competencias. Nos parece que no hay ningún problema en mejorar el texto de la ley que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, siempre y cuando, por supuesto, y eso lo planteamos, se mantenga la esencia de lo que es una Defensoría del Pueblo. Es decir, que es una institución independiente, que es una institución que no está sometida a jerarquía de ningún otro poder del Estado y evidentemente no responde a intereses partidarios. Volvemos a Luca Veloz para ampliar la información que nos había prometido. Adelante, Luca. Lo anunciado, Rosina, los funcionarios judiciales están reclamando que se repongan 40 cargos de alguaciles para que asistan en los procedimientos policiales. Estamos con el secretario general de los judiciales, Pablo Elizalde. ¿Cómo es este planteo? ¿Cómo es que antes de la dictadura existían estos cargos? Buenas tardes.
El tema es así, ante la dictadura, todos los juzgados de instrucción en ese momento, que eran los juzgados de primera instancia, cuando pasaban las situaciones penales, había un alguacil que acompañaba el procedimiento policial. Nosotros, luego de retornar la democracia, esos cargos no se repusieron y hasta el día de hoy no están. Ahora, nuevamente, dadas las atribuciones que se le ha dado a la policía y que en los procesos penales el juez ya no instruye más, nosotros vemos la necesidad de que haya dentro de los procedimientos policiales un vedor de la justicia para que esos procedimientos estén, que garanticen todos los derechos de todas y todas. Ahora, la policía no es un asistente de la justicia, no sería un brazo, no debería cumplir esa función. No, porque la policía lo que hace directamente es hacer el procedimiento. Acá lo que estamos es que el juez resuelve el procedimiento y el alguacil lo que tenía que es, bueno, ver que se den condiciones, de que no se violenten los derechos de nadie. El alguacil es la extensión del juez en la calle, ya actualmente lo es. Entonces, acá lo que nosotros estamos planteando, dadas las cuestionamientos que están yendo a ciertos procedimientos, bueno, que haya alguien del Poder Judicial participando, que creemos que es más garantista que incluso que las propias cámaras, porque las cámaras se pueden editar, se pueden romper, se pueden apagar. Un compañero judicial que esté en el procedimiento da las garantías a todos, a la Fiscalía, a la Policía y al Poder Judicial también. ¿Por qué son 40 los cargos? El tema es que nosotros estamos planteando de que haya un alguacil por cada juzgado y eso veríamos los turnos a nivel nacional. Nosotros planteamos 40, fue el cálculo, pueden ser más también. Nosotros lo que sí queremos es que donde haya una sede letrada, donde haya un juzgado penal actuante, haya un alguacil que pueda intervenir en los procedimientos. Presupuestariamente, ¿cuánto significaría? Y tenemos que hacer los cálculos específicos para ver, porque el alguacil tiene sus características, ¿no? Es un compañero que tiene es dedicación total, tiene una inhibición para tener otro tipo de actividades, por eso su salario es un poco más importante que el resto de los funcionarios, ¿no? Esto es en lo penal, en otras áreas de la justicia también está la figura. Es en el único lugar donde no hay alguaciles, ¿no? Bueno, en juzgados laborales existen, en violencia doméstica existen, en paz y en civil existen los alguaciles. Es un cargo de carrera, es un cargo que está previsto en la LOT, es el único cargo de funcional que está previsto en la LOT, se accede por concurso, entonces creemos la necesidad de que estos compañeros formados con determinada preparación puedan participar de estos procedimientos. ¿Estos planteos ya se lo pasaron en la Suprema Corte? Hemos tenido conversaciones informales. Queremos en estos momentos, ¿por qué surge? Surgen a raíz de los cuestionamientos que actualmente se está teniendo en los procedimientos policiales. Entonces, como hay cuestionamientos, bueno, que haya una figura que sea que es la que en definitiva resuelve si se está ajustado a derecho o no se está ajustado a derecho, que en los procedimientos esté presente y pueda garantizar a toda la sociedad que el procedimiento fue en condiciones. Pablo Elizalde, secretario general de los judiciales, muchísimas gracias. Rosina, nos quedamos aquí trabajando para el Central. Muchas gracias, Luca. Nosotros, entre tanto, les contamos que la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay se ha declarado en las últimas horas en conflicto y reclama que las necesidades del sector estén en la agenda del gobierno. Entendemos que se necesita una señal política fuerte de que el transporte realmente importa y en particular el camión como modo. Nosotros hemos visto, como en el último tiempo, lo han visto ustedes, que se habla mucho del transporte ferroviario, que se habla también del transporte fluvial, de la multimodalidad, pero no hay un plan rector para el transporte de carga por carretera, que eso es la principal bodega de transporte del país por amplia mayoría. Es decir, entonces necesitamos que el transporte esté y tenemos problemas estructurales muy concretos. Como detonante tenemos toda la suba de combustible que se vienen dando, ¿no? Acá hay una acumulación que supera el 40% desde junio del año pasado, donde tenemos sectores que en algunos casos ajustaron 0% las tarifas. Por ejemplo, el transporte de grano post-zafra, no zafra, donde la Intergremial sacó una referencia y la consensuó con productores, el post-zafra que no ajustó absolutamente nada. Por ponerte un ejemplo, todavía también hubo transportistas de combustible que dicen que no tocan las tarifas del 2016. O sea, eso habla, y es el síntoma más grande del problema que hay en el mercado, es que los precios no siguen a los costos.
O sea, eso en cualquier mercado, la razón fundamental es el persistente exceso de oferta y nosotros eso lo vivimos, lo palpamos, la mayor parte del año sobra camión y hay que actuar sobre eso para que el mercado pueda trabajar sanamente. Y el dirigente del Sindicato de Trabajadores de Carga, hablamos de Ricardo Baloy, aseguró que la declaración de conflicto de la intergremial del transporte de carga refiere a una situación que afecta a los empresarios, pero que no atiende los verdaderos problemas del sector. A nosotros en realidad no nos lleva a ese escenario la reivindicación por el hecho de que no surge de ahí o no nace de ahí ningún tipo de beneficio para los trabajadores. De hecho, nosotros acá venimos con dificultades de un consejo salario en donde se ha negado el sector empresarial a llevar adelante o avanzar sobre algunas cuestiones como tienen que ver las condiciones a nivel general y puntualmente el salario, ya que hubo un crecimiento en el sector. Acá hay un problema de ellos con el combustible porque se genera a raíz de una competencia desleal que se mantiene en el sector el día de hoy. Para el SUTCRA, la informalidad del sector genera una alta evasión fiscal e incrementa los riesgos de siniestro de tránsito. Ante esto, el sindicato considera clave la reimplementación del SICTRAC, el sistema de control creado en la anterior administración, cuya aplicación está suspendida. Si hubiera mantenido la instalación de un sistema de control o la obligatoriedad de un sistema de control, se estarían regulando las tarifas básicas para contemplar los costos que tienen como empresa, incluyendo el sueldo de los trabajadores, y también teniendo presente los ajustes de los combustibles al día de hoy, y no habría esta dificultad, probablemente ni siquiera existiera el reclamo, pero hoy van a seguir de repente reivindicando una rebaja combustible o lo que fuera, y no se habla de la regulación del sector para contemplar todos los costos que tienen a nivel general como empresa. Y eso habla de la evasión que continúa, y eso habla de los accidentes que continúan desde nuestro punto de vista, que esta noche nuevamente nos costó un accidente grande acá en Canelones. Bien, y ese accidente al que se refería el dirigente Aloy ocurrió anoche sobre las 22:30 horas en el kilómetro 47 de la Ruta 5 en Canelones, con resultado de un hombre de 45 años fallecido. El choque fue entre un camión semirremolque y otro camión de carga que terminó recibiendo el impacto del vehículo. Vamos a ir a otros temas y recibimos nuevamente a Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio, desde Cinemateca Uruguaya. Adelante. Así es, Rosina, como decían, se acaba de realizar el lanzamiento de la 40º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay de Cinemateca, y para hablar de este y otros temas estamos con la directora de Cinemateca, María José Santa Cruz, a quien agradecemos por estos minutos con MBD Noticias y consultarlo porque al principio tienen las cosas, 70 años de Cinemateca en Uruguay. ¿Cómo se celebran ese nuevo aniversario de la institución? Bueno, se celebra con muchas actividades a lo largo de todo el año. Tenemos realmente un calendario muy nutrido y que no se limita solamente al cine, a lo que hacemos normalmente, que es pasar películas, aunque sí va a haber un ciclo de 70 películas bien de Cinemateca, las que la gente recuerda haberlas visto aquí en estas salas, y eso sucede porque tenemos un archivo fílmico donde todavía se conservan. Pero no se limita a eso, sino que queremos que la Cinemateca honrar esa tradición que tiene de ser no solamente un archivo y una exhibidora de películas, sino un verdadero centro cultural donde ha pasado toda la cultura uruguaya en estos 70 años. Y en ese marco se realiza el 40º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. ¿En qué consiste, en qué periodo se va a extender y qué se le va a ofrecer a los espectadores en este festival? Sí, el festival, que llega a su 40ª edición, empieza el 13 de abril hasta el 24 de abril. Empieza en el Teatro Solís, que está aquí nomás, somos vecinos, por lo tanto compartimos sala, con la película que ganó a Mejor Directora del Festival de Berlín, Claire Denis, y también tiene su clausura con la película uruguaya El empleado del patrón, de Manuel Nieto, que también se presentó en Cannes. O sea que, y en el medio quedan un montón de otras películas, son 170 en total, divididas en distintas categorías. O sea, hay competencias de largometrajes internacionales, competencias de cortometrajes uruguayos, competencias de cine de derechos humanos, cine infantil. O sea, es una fiesta del cine que ocurre en un momento muy reducido del tiempo. Son 12 días y en varias salas.
salas, no solamente en la Cinemateca, por supuesto, sino también en el Live 21 y en la sala B del Sodre. Así que los invitamos a venir. Y ese festival que se realiza en un contexto especial, el anuncio reciente del levantamiento de la emergencia sanitaria que va a repercutir en la capacidad del aforo de los centros de espectáculos. ¿Cómo vivió Cinemateca todo este periodo y qué expectativas hay de futuro? Bueno, no pudo haber mejor noticia para nosotros que el fin de la emergencia sanitaria ayer y la liberación de los aforos, porque realmente todas las funciones de cine eran, no se podían cubrir los costos. Imagínense que una función de cine sale lo mismo para una persona o para 1000. Entonces, si los aforos que teníamos limitaban la cantidad de espectadores, a veces a 30, 40 personas, era muy, muy difícil. Y aparte también que te daba una sensación de pena de traer una película y que la gente quedara afuera. Entonces ahora esta noticia a nosotros, bueno, nos alivia, nos hace reafirmarnos en esa tarea que es, bueno, celebrar estos 70 años, celebrar el 40º festival y de alguna manera también relanzar la Cinemateca, porque este lugar se inauguró a fines de 2018, tuvimos el 2019 para disfrutarlo, para empezar a nuestra labor y en 2020 ya estábamos cerrados. Y en ese periodo hubo un impacto económico sobre la Cinemateca en cantidad de socios, en cantidad, obviamente, de las personas que asisten, lo que tú decías recién, pero sobre todo en socios hubo un impacto en Cinemateca. Totalmente, fue un gran impacto, un gran retorno de socios también en espectadores que no necesariamente son socios, pero recordemos que lo que se paró con la pandemia fue el cine mundial. O sea, cerraron las salas, se dejó de producir cine y recuperar todo eso, recuperar la costumbre de venir a la sala a ver una película, a estar en comunidad, es muy difícil y bueno, y tenemos todo el entusiasmo de empezar a hacerlo a partir de ahora. María José de Santa Cruz, directora de Cinemateca y también colega del semanario Brecha, gracias por estos minutos con Informe Capital. Rosina, volvemos con ustedes. Gracias, Mauricio, por el móvil y por las noticias preciosas que nos aporta Cinemateca. Con esas noticias lindas, con una sonrisa, nos vamos a la pausa, pero también con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Vamos a ver cómo está Millán y Boulevard a esta hora. En MBD Noticias, segundo bloque, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, participó ayer en una cumbre de Mercociudades y destacó el trabajo coordinado más allá de las diferencias ideológicas. Montevideo va a asumir la presidencia pro tempore de esta red a fines de este año. Nosotros somos todos políticos y políticas y ninguno de nosotros va a dejar de ser leal a sus ideas, pero somos intendentes que tenemos en el centro los intereses de la gente y tenemos enorme cantidad de desafíos en común. Tu compañera planteaba recién el desafío medioambiental, que es imperativo en este momento. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, viajando un poco entre una pregunta y otra, nosotros, el año pasado me tocó ser invitada a la COP26. Yo fui por Montevideo, pero aprovechamos y llevamos un mensaje de Mercociudades que permitió visibilizar la red y estamos haciendo un trabajo para visibilizar esta red en una gran cantidad de organismos internacionales, como decía el intendente de Alvear, porque los organismos internacionales importantes que manejan la gobernanza global o que pretenden manejarla en este tema se están empezando a expresar explícitamente, valga la redundancia, que las ciudades, la localidad, tiene que tener un lugar en la gobernanza global de los temas sostenibles. Estas cosas tan importantes nos unen. Otros temas, 21 jóvenes de entre 15 y 22 años se presentaron como aspirantes en la reapertura de la Escuela Nacional de Jockeys con sede en el Hipódromo de Maronias. Venidos desde distintas partes del país, muchachas y muchachos llegan con muchas ilusiones. Es el caso de Diogo y Santiago, que vinieron desde el departamento de Paysandú. Mi padre cuidaba caballo. Así que de chiquito ya sabías que te ibas a subir a un caballo. Seguro, sí.
Siempre me gustaron y de chiquito que ando en las carreras y en las pencas y eso. ¿Y ya en las pencas ya corriste? ¿O? Ah, sí. Todos los fines de semana corro penca. Variamos juntos allá en el hipódromo de San Félix y de rato corremos algunas pencas de contrario. ¿Cómo es el hipódromo de San Félix? ¿Cuánta gente está en el entorno? Porque esto es como venir al Estadio Centenario acá. Sí, más o menos, sí. Es casi lo mismo. ¿Qué expectativa tienen? A ver, después de este año, el proceso es que pueden correr aquí en Las Piedras, pueden volver al hipódromo también. Sí, queremos, yo por lo menos puedo correr acá y radicarme acá nomás. Seguir acá corriendo. Julián Olivera viene de José Valle y Ordóñez, departamento de La Valleja, tiene 19 años y su hermano es un jockey recién repatriado desde Argentina. Desde chica sabe que quiere montar profesionalmente. He andado en caballos mansos, vamos a decir, puros así, nunca, la primera vez. Bueno, es una buena experiencia y además el estar todo el año alejada de la familia, ¿cómo vas a administrar esto? ¿Vas a extrañar? Muchísimo, la verdad que sí, un despegue muy rápido va a ser, pero bueno, una experiencia única me parece. Vamos al ámbito internacional y les contamos que el gobierno de Perú decretó un toque de queda en Lima y en el Callao en respuesta al paro de transportistas que cumple una semana y en el que murieron ya 4 personas. Las protestas protagonizadas por los transportistas comenzaron el 28 de marzo en respuesta al alza de los precios del combustible. Luego se sumaron otros sindicatos y agricultores que bloquearon algunas de las principales carreteras hacia Lima, lo que generó un súbito incremento en los precios de los alimentos. Las restricciones comenzaron a las 2 de la madrugada de hoy y se extenderán hasta la medianoche, luego que el Consejo de Ministros aprobara declarar la inamovilidad ciudadana para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales, dijo el presidente Pedro Castillo. La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de manifestaciones y saqueos en Lima y otras ciudades, luego que en un intento por apaciguar las protestas, el gobierno eliminara el impuesto al combustible durante el fin de semana. Sin embargo, los camioneros y conductores de vehículos de pasajeros volvieron a salir a las calles, generando varios incidentes violentos, incluyendo la quema de casetas de peajes, saqueos de tienda y enfrentamientos con la policía en diferentes zonas del país. Este es el primer paro de este tipo que enfrenta el gobierno de Castillo, que informó que las protestas han recrudecido y por lo menos 4 personas murieron y otras 20 han sido detenidas por los disturbios provocados en 11 regiones del país. El próximo domingo habrá elecciones en Francia en las que el presidente Emmanuel Macron buscará su reelección y si bien encabeza los sondeos van a necesitar formar alianzas para triunfar en el balotaje previsto para el 24 de abril. Emmanuel Macron cierra un mandato que auguró una revolución a los franceses y donde su enfoque pragmático de gobierno, con elementos de izquierda y de derecha, le ha permitido sobrevivir a las grandes crisis de su quinquenio pese a un balance de claroscuros. Llegó al Elíseo en mayo de 2017 a los 39 años e intenta renovar el cargo en las elecciones del próximo domingo como favorito en los sondeos y de nuevo con la ultraderechista Marine Le Pen como principal rival. Antiguo ministro de Economía del socialista François Hollande, Macron prometió en su anterior campaña una ruptura en el ejercicio del poder, pero la realidad chocó con sus aspiraciones. El caso Benalla, desatado después de que su antiguo responsable de seguridad agrediera a manifestantes en mayo de 2018 haciéndose pasar por policía, provocó su primera mácula. La crisis de los chalecos amarillos, las protestas contra su gestión de la pandemia y la irrupción de la guerra han añadido piedras en su camino. Macron asumió el mando con un proyecto de progreso, según indicó el sábado en su único gran mitin de campaña, y dice no haber renunciado a ese objetivo para el que, como afirmaba en 2017, elige como de Gaulle lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha e incluso lo mejor del centro. Sus detractores le achacan una ambigüedad que no le ha hecho dejar de ser el presidente de los ricos. La imagen pública de Macron, deteriorada con el surgimiento de los chalecos amarillos o con su frustrado proyecto de reforma de las pensiones, ha ganado respaldo con la crisis de la COVID y con su esfuerzo diplomático frente a la guerra de Ucrania. Los posibles cambios en su estilo de gobierno en caso de un segundo mandato dependerán en gran parte del respaldo que alcancen las urnas. Nos vamos, los esperamos como siempre a las 19 horas en nuestra edición central. Ahora nos vamos viendo cómo está la ciudad, cómo están los alrededores del Palacio Legislativo con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Que pasen muy bien.